conectado, Jorge. Así que esperamos unos minutos más que termine de ingresar el público y abro formalmente el seminario. Bueno, buen día. Estamos aquí nuevamente en el ciclo de seminarios de libertad educativa. Hoy es un seminario medio especial, pues totalmente de la casa, digamos, este, y aparte por la temática en sí mismo. Bueno, hoy nos acompañan Hugh Roach y Jorge Streb. Para contarnos, bueno, el título formal del seminario es el MBA, mejor dicho, el BA en Buenos Aires, pioneros de la Universidad Iberoamericana, que, bueno, es un hermoso proyecto que ya tiene un tiempo de gestión y, bueno, que hoy se va a compartir en este espacio y que, por cierto, va camino a ser un libro también del cual ellos son editores. Gil, Jorge, todos de ustedes, mil gracias por estar en el ciclo, como siempre, el seminario de ustedes. Gracias. No, gracias a vos, Edgardo, por la invitación. Realmente es un gusto estar acá con ustedes. Y esta es una idea que en realidad salió de una conversación mía con Edgardo. Así que Edgardo es eh, también padre de esta criatura, que era, o sea, esto salió cuando mi hija estaba terminando el secundario y quería estudiar una cosa y quería estudiar otra y otra más, y ahí me enteré del college de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entonces fui con esa idea del college, y ellos ahí tienen 3 licenciaturas en humanidades, en ciencias sociales, en ciencias exactas y naturales. Y entonces fui con eso a Edgardo, y Edgardo me dijo: no, bárbaro, pero yo quiero el BA completo. Y de ahí, de esa conversación surgió esto de lo que vamos a hablar hoy. Eh, así que gracias, Edgardo, está desde el principio del proyecto. Así que, No, no, eh, no, no, nada que ver. eh, entonces, esto es el BA o el BA en BA, es como un juego de palabras, es el Bachillerato Universitario en Buenos Aires. eh, y enfatizamos esto de Buenos Aires porque, aunque es algo muy probado en otras regiones, en la Universidad Iberoamericana, o sea, tomando de México para el sur e incluyendo a Brasil, no es el modelo, no es un modelo extendido. Entonces, por eso hablamos de pioneros, porque esto es algo pionero para nosotros, pero es también pionero para los estudiantes y las familias que deciden probar esto. Eh, entonces, la presentación va a ser muy, muy escueta. Eh, Comparar el modelo imperante en la región ah, con un modelo alternativo. Entonces, el modelo imperante en la región, por ahí sí hay que resumirlo, voy a estudiar en la facu, voy a estudiar en la facultad. Yo escucho a los chicos, a nuestros propios estudiantes acá en la universidad decir que vienen a estudiar a la facu. Entonces, esta idea de que uno, al terminar el secundario, ingresa a una facultad. El modelo del BA, del bachillerato universitario, es un poco diferente. Uno entra a la universidad o al college. Ah, y en el diseño de esto, bueno, desde ya participó, o sea, ni Edgardo ni yo tuvimos la experiencia del BA, pero Sybil Rhodes sí, que ella hizo el BA en Chapel Hill, así que ella tenía la experiencia desde adentro de hacer esto. Entonces, ella nos va a hablar también un poco del BA en Estados Unidos y el desarrollo histórico y cosas más actuales de expansión, desafíos e innovación. Y ella también, bueno, ayudó en el diseño del programa que tenemos acá, eh, porque la conocía, digamos, de adentro para afuera del sistema. Así que realmente eh, eh, fue importantísimo para la concreción de este proyecto. Bueno, entonces, modelo imperante. El modelo imperante, yo lo llamaría esto de eh, elegir una facultad. Esa es la decisión básica que tienen los estudiantes cuando terminan
la secundaria, es un énfasis en una formación muy estrecha desde el arranque. Yo incluso diría, la Universidad de Buenos Aires tiene un CBC, un ciclo básico común, pero resulta, yo lo estuve mirando, y este ciclo básico común en realidad después se segmenta por facultad, entonces cada facultad tiene su propio CBC y a veces dentro de una misma facultad hay diferentes eh, cursos según la carrera que se va a seguir. Entonces, en realidad no hay un ciclo básico común, aunque hay algunas materias que prácticamente todos los chicos tienen que hacer. Entonces, yo diría que incluso en lugares donde supuestamente hay un ciclo básico común, ya se empieza, o sea, se empieza con esta lógica de elegir una facultad o a veces incluso una carrera. Esto tiene un origen histórico muy claro, es en el siglo XIX, cuando las universidades de la región tenían que optar por qué modelo tomar, rompieron con la tradición de la universidad, digamos, colonial, y introdujeron un modelo nuevo que se acababa de fundar, la Universidad Napoleónica, que hacía énfasis en la formación profesional. Y uno lo ve en las primeras facultades, que nosotros tenemos, facultad de Derecho, de Medicina, de Ingeniería, que son las que dan títulos habilitantes para disciplinas, yo diría, muy técnicas, ¿no? Tanto el derecho como la medicina como la ingeniería, pero se siguió esta misma lógica luego con creación de otras facultades y carreras que eran menos técnicas, como filosofía y letras, ciencias económicas. Bueno, los contadores tienen un título habilitante, pero Edgardo y yo, por ejemplo, somos economistas. Para actuar de economista uno no necesita, digamos, una firma. Entonces, en realidad no hace falta un título habilitante. Después se agregó ciencias exactas y naturales, ciencias sociales, uno puede seguir, pero eh, creció mucho las universidades desde sus orígenes, las universidades modernas acá eh, en la región desde sus orígenes a principios del siglo XIX, y en muchos casos se rompió con la tradición previa que venía desde el siglo XVI, porque ya se han fundado universidades desde creo que 1546, algo así. Entonces, pero se rompió con esa tradición para adoptar el modelo napoleónico. Y entonces los chicos a los 17 o 18 años, que era el tema de mi hija, recién graduados, tienen que elegir una carrera y para algunos chicos no es un problema porque tienen una vocación muy definida, pero para otros que tienen intereses diversos, realmente es una disyuntiva tener que elegir una cosa y descartar las demás. Además, el otro tema es que esto puede llevar a una proliferación sin fin de carreras porque claramente surgen continuamente nuevos requerimientos del mercado laboral. Entonces, una pregunta que uno se puede hacer es, con el dinamismo del mundo moderno, podría en algunos casos, hay cosas que vamos a seguir necesitando siempre, como la medicina, la ingeniería, los abogados, hay cosas que son carreras clásicas, pero hay otras cosas con este dinamismo que por ahí puede venir mejor tener una formación más amplia, sólida y flexible, que nos da, en un mundo tan cambiante, eh, nos da más salidas. Y de hecho, la Argentina ha estado haciendo eso porque tenemos este modelo que viene del siglo XIX, pero sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, se empezaron a crear un montón de maestrías sobre todo profesionales y doctorados académicos, que se sumaban a esta universidad de base, que era una universidad que tenía por función formar profesionales. Pero entonces estamos mezclando como dos modelos distintos, porque esta educación eh, de posgrado actual se mezcla con el modelo tradicional de grado enfocado en facultades profesionales, pero es un modelo que se desarrolló como se desarrolló en Estados Unidos, en realidad tiene una base distinta, una base generalista, esto que llamo una base más amplia, sólida y flexible. Entonces, esto es lo que nos llevó en la discusión con Edgardo a pensar esto de proponer un modelo alternativo, que es un modelo, no es un modelo nuevo en el mundo, pero claramente es un modelo nuevo en Iberoamérica.
Entonces, la pregunta es cómo introducir el modelo del bachillerato universitario en la Universidad de Iberoamérica. Bueno, este, el modelo del BA en realidad viene, se entronca con una tradición anterior, que es la tradición de artes liberales y ciencias, que uno lo podría resumir como una formación amplia y sólida en disciplinas fundamentales. Entonces, esto arranca, uno podría decir, esta tradición en la Grecia clásica, en la Atenas clásica, con la paideia. Es más, mi hija también, eh, la- una de las hijas de Edgardo, fueron al colegio Paideia, entonces ese nombre es algo que, bueno, la gente que está en el ámbito de educación, digamos, rescata eso, la Paideia como un modelo educativo. La traducción que hicieron los romanos de la paideia son artes liberales, y esto fue la base de las creaciones de las universidades en la Europa medieval. Y este foco original en humanidades y matemáticas, que venía del mundo griego y romano, después se amplió a partir del siglo XVIII en las universidades escocesas con las ciencias naturales y sociales. Ellos hablaban de filosofía natural, filosofía social, es un tema también que ha escrito Gabriel, tiene un capítulo, como dice Edgardo, hay un libro detrás de esto, tiene un capítulo sobre eso de humanidades y ciencias, todo es humanidades, así que un capítulo muy interesante de Gabriel, pero bueno, es esto de, se fue ampliando lo que se entiende por, eh, eh, por artes liberales y ciencias. Eh, Estados Unidos preservó ese modelo con el que cortó la región en el siglo XIX optar por el modelo napoleónico de facultades profesionales. Ellos hicieron algo ligeramente o distinto. Preservaron la universidad inspirada en el mundo griego y romano y las universidades medievales, y que ellos también, que tuvimos acá también en la región con la fundación de universidades a partir de 1540, pero en vez de hacer una educación común e igual para todos los estudiantes, porque antes se esperaba que todas las personas educadas aprendieran lo mismo, ellos empezaron era la época del romanticismo, de hacer lugar a las características únicas de cada estudiante. Y entonces combinan un ciclo de fundamentos común a todos los estudiantes con otro ciclo electivo donde cada estudiante elige qué es lo que va a hacer. Y entonces uno entra a una universidad o college y los primeros 2 años hay una educación común, pero después hay una educación a medida de cada estudiante, y ahí aparece esa terminología tan común en Estados Unidos, los majors, los minors, las materias libres, donde cada estudiante tiene que elegir por lo menos un major, que es un área de focalización. Por ejemplo, yo hubiera elegido, si hubiera estudiado con este sistema, un major en economía. Pero ahí uno lo puede combinar con un segundo major, que puede ser matemáticas, o puede ser ciencia política, o pueden ser un minor, que es un campo de concentración más restringido en administración, y otro en analítica de negocios. Uno, digamos, esto depende de cada estudiante en particular, no hay dos estudiantes cortados con la misma tijera. Entonces, combina estas dos cosas, una formación integral de base con eh, el carácter único de cada estudiante, y además preserva algo, sobre todo este modelo que viene de Estados Unidos, esto va a hablar mucho más Civil ahora, que esta es una educación que es importante en las sociedades libres, porque la libertad es algo, o sea, que llevamos naturalmente dentro de nuestro, esta búsqueda de la libertad, pero uno lo tiene que ejercer para desarrollar. Entonces, parte de la idea de esta formación es que uno no solo forma profesionales buenos en lo técnico, sino que uno tiene que formar eh, ciudadanos, personas libres que van a saber conducirse en su vida privada y en su vida pública, porque por ahí van a tener que, aparte, dirigir empresas, organizaciones, o dirigir el país. Entonces, tienen que aprender a esto de tomar la responsabilidad de tomar elecciones libres. Y se articula naturalmente en Estados Unidos con
los estudios de posgrado. Por ejemplo, en Estados Unidos, si hablamos de derecho, por ejemplo, se hace 4 años del BA y después van a una escuela de leyes para recibir el título habilitante de abogado. Entonces, desde ya en el BA estuvieron estudiando cosas, no es que cuando uno elige un major ya se empieza a especializar en derecho, pero tiene una formación mucho más amplia que lo que es típico, por ejemplo, acá en Argentina. Bueno, em, yo, como decía Jorge, voy a hablar un poco más del bachillerato universitario en Estados Unidos o BA. Acá tomo un minuto para explicar lo que quizás algunos se están preguntando sobre las letras B, A. En Estados Unidos se habla del BA o BA, es la forma del bachillerato universitario más común, pero a veces hay un BAS, que sería Bachillerato en Artes Liberales y Ciencias. A veces se habla del BS, Bachillerato Universitario en Ciencias, pero por lejos la mayoría estudia BA, ¿no? Em, bueno, para seguir la línea de la... Oh, eso suena mal. Para seguir la idea, ¿no? Para expandir la idea de la libertad que mencionó Jorge, yo quería empezar recomendando un libro escrito por el periodista y analista el internacionalista Farid Zakaria, escrito en el año 2015 en defensa de la educación liberal, que en este libro, donde habla una defensa de las muchas virtudes del modelo, gracias Gabriel, em, del modelo del bachillerato universitario, y cuenta su historia personal. Nació en la India y en los años 80 tenía que tomar una decisión sobre dónde y cómo estudiar. Su primer título universitario, y tuvo la enorme oportunidad para él de poder estudiar en la Universidad de Yale en Estados Unidos. Hace una comparación con la formación universitaria de su país natal, la India, en el momento, que me parece muy parecido a una versión muy estricta de lo que contó Jorge del modelo viejo iberoamericano, ¿no? Con menos espacio para elegir cursos, menos atención a áreas de las artes liberales como la filosofía, la historia, por ejemplo, ¿no? Y explica Zakaria en su libro muy bien eh, que este modelo educativo para él representa la libertad, ¿no? Representa, por un lado, la libertad republicana, de eso vamos a hablar en un momento, ¿no? De lo que deseaban los creadores del país, pero para Zakaria era más importante que esa libertad, la libertad de los individuos, ¿no? De cada alumno, como ya expresaba Jorge, cada alumno es distinto, y el BA es un formato universitario que la idea es justamente nutrir la individualidad de cada alumno y, y representa la libertad. Si hay tiempo más adelante, voy a hablar de algunas de las ventajas más prácticas, si se quieren, de este modelo, pero hay uno que señala Zakaria, entonces lo quería mencionar ahora, que dice que en
en un país grande, federal, donde el mercado laboral tiene una escala enorme, era mejor tener una educación flexible, dinámica, en lugar de una muy especializada, ¿no? Entonces, hace ese vínculo entre el dinamismo, ¿no? Y el VA. Bueno, volviendo al momento de independencia, de creación de la República, hubo un debate entre los fundadores del país sobre cómo crear un sistema universitario para una república, ¿no? Una república de ciudadanos libres, como ya mencionó Jorge. Especialmente interesante para mí, que soy especialista en relaciones internacionales y política comparada, hubo un poco de debate en relación a esta cuestión sobre, bueno, si lo que podría ser los peligros de la educación extranjera, ¿no? En el contexto del debate de los padres fundadores, eso tenía que ver con las ideas republicanas versus las ideas de otros sistemas políticos como los que había en la vieja Europa, ¿no? Eh, no querían que los que iban a ser los líderes del nuevo país vayan al extranjero para estudiar porque se preocupaban que no iban a encontrarse con los valores apropiados. Nota interesante, ¿no? Bueno, entonces debatían y llegaban a un consenso sobre eso, ¿no? De que era necesario un nuevo tipo de educación para el país nuevo, pero por supuesto traían consigo ideas, muchas ideas sobre todo británicas, ¿no? Y, y debatían varias cuestiones. Si las universidades, primero, si iban a ser privadas o públicas, si iba a haber un país, una universidad nacional. Y se decide que no, eventualmente nunca no hay una universidad nacional si hay países, perdón, hay universidades estatales, ¿no? Que tienen que ver con los estados. Por ejemplo, Thomas Jefferson, que era de Virginia, es considerado el fundador de la Universidad de Virginia. Benjamin Franklin, ¿no? Ayudó a fundar la Universidad de Pensilvania, ¿no? Entonces, no hay una universidad nacional, pero sí hay universidades estatales gracias al federalismo del país, pero también las universidades, o sea, las más viejas, son privadas, religiosas. O sea, esta cuestión entre si la educación debería ser religiosa o secular se debatió también y se llega a un consenso de que las universidades eventualmente, ¿no? Después de debate y experimentación, de que las universidades privadas podrían perfectamente ser religiosas, pero las universidades públicas, estatales, deberían ser seculares. Un debate interesante entre Jefferson por un lado y Franklin por el otro tenía que ver con el contenido, ¿no? Los contenidos de lo que iba a ser la educación para los ciudadanos de la nueva república. Y es muy interesante el debate. Jefferson favorecía quizá el modelo más clásico, ¿no? De estudiar los clásicos, estudiar lo que pensamos hoy
como artes liberales y ciencias. Y Franklin tenía una postura mucho más práctica, pragmática, profesionalista, si se quieren, ¿no? Por ejemplo, Franklin pensaba que la educación debería ser en inglés, no el latín, no el griego, no tanto el griego, ¿no? Y también Franklin tenía otras ideas interesantes. Estaba muy a favor de incorporar la educación física, ¿no? En la educación universitaria, y él veía que era necesario cultivar lo que serían áreas más prácticas que en ese momento, o sea, tenían que ver con la agricultura, pero la industria también, ¿no? Estos son, hay cierta, bueno, hay que buscar cierto equilibrio entre estas dos posturas, que creo que se logra en Estados Unidos a través de este debate y la creación del modelo del bachillerato universitario, pero sigue, todo el tiempo hay que refinar quizás dónde queda ese equilibrio. Jorge, si podría pasar a la próxima diapositiva. Perfecto, gracias. Em, bueno, entonces, em, durante el siglo después de la independencia, em, se consolida, ¿no?, el modelo del bachillerato universitario, pero sigue siendo de un modo el modelo para líderes, ¿no? Para élites, eh, porque la inmensa mayoría de las personas en Estados Unidos en el siglo XIX no estudiaban en la universidad, ¿no? Em, y se llega al 1940, como la cifra que yo puse acá, donde solamente 4% tiene el primer título universitario, o sea, el BA, o el bachillerato universitario. Como ustedes saben, eh, en Estados Unidos, a partir de ese momento de la Segunda Guerra Mundial, hubo una expansión económica, ¿no? Una expansión social, política, ¿no? Em, em, muchos factores que crean muchos tipos de expansión, ¿no? Y eventualmente tensiones y desafíos que voy a mencionar, pero hablo de la expansión, primero de la expansión del país, ¿no? De la libertad y republicana, lo de las universidades como una parte del país. Podríamos hablar, ¿no?, un poco. Creo que como Estados Unidos sale de la Segunda Guerra Mundial como una superpotencia, eh, le es muy importante su branding, si se quiere, durante la Guerra Fría y lo que viene después, ¿no? Em, y la libertad se incorpora como parte del mensaje, ¿no?, que quiere enviar al resto del mundo, y va muy bien, o sea, el bachillerato universitario representa eso muy bien. Entonces, los nombres, el lenguaje, el mismo marketing de las universidades, muchas veces se enfatizaba la relación entre el bachillerato universitario y la libertad del país. Pero como ya dijimos, todavía más importante que eso es la libertad de cada individuo, ¿no? Y que representa el BA para las personas que estudian en la universidad.
Y en el siglo XX, muchas más personas quieren ir a la universidad, quieren ir y lo pueden hacer, ¿no? Entonces hay una gran expansión económica que permite que más personas pueden ir a la universidad, y también yo acá menciono el movimiento para los derechos civiles, también expansión de grupos que estaban más al margen de la educación universitaria en el momento de la independencia, como por supuesto las personas de raza negra, descendientes de las personas esclavizadas, ¿no? Las mujeres, otros grupos de inmigrantes, otras minorías, empiezan a tener un acceso a la universidad, ¿no? Hoy yo miré la cifra, creo que es una cifra conservadora. Hoy en día, el 35% de toda la población adulta, creo que es de Estados Unidos, tiene un BA, tiene el primer título universitario, ¿no? Completo, ¿no? Es una proporción todavía más alta si consideramos solamente algo de estudios, sino los estudios completos. Pero el punto principal es que haya habido una gran expansión. Muchas más personas pueden acceder a la educación universitaria y hacen el BA, ¿no? Para no hablar demasiado, ¿no? Yo voy a pasar muy rápidamente sobre algunos de los desafíos que podrían ser especialmente interesantes para nosotros en este contexto donde estamos hablando del BA, que tiene que ver con quizás ciertas amenazas o desafíos para la relación entre la libertad y la educación universitaria en Estados Unidos en particular. Acompañó la expansión de la educación y también la expansión quizás del papel de Estados Unidos en el mundo, ciertas demandas, ciertas críticas, de, críticas hacia la política exterior, la política doméstica, y dentro de esas críticas hay algunos que coinciden con una expansión de la libertad, pero quizás aún, no quizás, y yo estoy segura que algunas de las críticas piden cosas que van más o sea, que no son compatibles con el liberalismo clásico, los ideales de la libertad que asociamos con el BA desde su creación en el país. Y estos tienen que ver con teorías extremistas, criticales, o la cultura de la cancelación, donde algunos profesores fueron despedidos por hablar de temas controvertidos, como para nombrar solamente un ejemplo de un tema. Hay una profesora de Harvard que tuvo que dejar su lugar como profesora por decir que el sexo biológico era una categoría importante. Ese tipo de cosas. Creo que hoy en día todos estamos familiarizados con la cultura de la cancelación. Como respuesta, algo de respuesta, de mecanismo de corrección a estos desafíos, podemos mencionar varios, ¿no? Un mecanismo es el federalismo, ¿no? Que ya se han enfatizado, el mercado, la libre elección. Ahí ha habido cierta oportunidad para universidades que no son tradicionalmente las más prestigiosas de recibir muchos alumnos.
muchas de esas universidades que están atrayendo a muchos alumnos, que están creciendo, están en el sur del país y no en el noreste, donde están las universidades más tradicionales, ¿no? Por ejemplo, donde está Yale, donde estudió Fareed Zakaria. Hay muchos que están eligiendo las universidades del sur porque representan cierta libertad. Y esto empezó como reacción a la cultura de la cancelación, pero también a las restricciones que se imponían durante la pandemia del COVID-19, donde en general en el sur las universidades tenían algo menos de restricciones. Hay también algunas iniciativas totalmente nuevas. Una de esas es la Universidad de Austin, que no hay que confundirla con la Universidad de Texas en Austin, ¿no? La Universidad de Austin es la creación de un grupo de pensadores, todos que fueron cancelados o se consideraban heterodoxos por algún tema hace unos años, que decidieron crear una universidad nueva, que el único título que ofrece hasta ahora, entiendo yo, es un BA en estudios liberales, que es muy parecido al bachillerato universitario BA que diseñamos en la UCEMA, pero fueron concebidos totalmente por procesos independientes, nos dimos cuenta después, pero es una iniciativa interesante. Hay hoy en día, y acá voy a hablar un minuto solamente de algunos otros desafíos para el BA y parar para escuchar sus preguntas y comentarios. Hay también cierta competencia con el BA de otras formas de estudiar, ¿no? Algunas personas quieren programas mucho más cortos y más técnicos, sin estudiar los 4 años de un bachillerato universitario. Entonces, no es, quizás con 35% de la población está muy bien, pero con el proceso de expansión no quiere decir necesariamente que todo el mundo debería hacer el BA. Pero para muchos, creo que sigue representando una forma de educarse para un mercado dinámico, ¿no? Un país o un mundo grande, ¿no? Y con mucho respeto para la formación de individuos libres, ¿no? Ciudadanos libres, cada uno distinto, con un equilibrio que puede variar, pero siempre hay algún equilibrio entre lo clásico, ¿no? Que quería Jefferson y lo técnico, práctico que quería Franklin. Termino con una cita de Frederick Douglass, que nació como un esclavo y después fue un importante abolicionista y líder de, de personas negras libres en Estados Unidos, que él hablaba de la importancia de la educación como para fomentar una majestuosa individualidad, ¿no? Y un coraje decidido. Me gustan, ¿no? Son ideales, aspiraciones que, bueno, representan lo mejor que tiene para ofrecer el modelo del bachillerato universitario en Estados Unidos. Y bueno, acá cierro. Ojalá haya preguntas y comentarios sobre los desafíos de hacer alguna versión de este modelo en Iberoamérica. Gracias.
Yo no escucho. Ah, sí. Edgardo, sí, creo que hay algo del audio. Ah, sí, Ah, es eso. perdón. Sí. Había puesto el video, pero no el audio. Tanto lo decía gracias a ustedes y que podían ir a la vez escribiendo sus preguntas en el panel. Hay un comentario de Alejandra Salinas respecto a un libro clásico, el de Michael, a ver si lo pronuncio bien, Walkershot. Espero haberlo pronunciado bien, The Voice of Liberal Learning. Ale pregunta, por cierto, ¿cómo piensan el VA en tiempos bueno, de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué nuevos desafíos y oportunidades brinda este cambio de paradigma, este cambio radical que genera para la educación también la inteligencia artificial? No sé quién quiere tomarla o quién se anima a tomar la pregunta. Se lo dejo a, Ah, sí. Sibyl. Bueno, lo estamos pensando. No voy a mentir que tenemos, o sea, no es que tengamos todas las respuestas, pero em, lo que estamos viendo es que, por supuesto, va a haber, o sea, el VA tiene que incorporar por el lado del equilibrio más técnico, ¿no? Hoy en día, todos tienen que entender algo de cómo funciona la informática, la inteligencia artificial, ¿no? Las ciencias, algo tienen que saber, ¿no? Em, pero por otro lado, pensamos que probablemente va a haber todavía más un hambre para el debate entre humanos, ¿no? Para la educación humanística en aula con otros seres humanos, ¿no? O sea, al mismo tiempo que la inteligencia artificial abre muchas más oportunidades de las que podamos soñar, ¿no? Yo el otro día decidí usarlo para hablar de un artículo que estábamos hablando sobre libertad de religión, o sea, ya lo estamos incorporando como herramientas, ¿no? Para enseñar, para escribir. No tengo todas las respuestas sobre eh, cómo ayudarles a los alumnos a escribir, por ejemplo, sin necesitar necesariamente la inteligencia artificial, pero lo que sí creo es que no quita el hambre de la interacción humana, ¿no? Así que una respuesta muy incompleta, pero tiene razón Alejandra, es algo eh, que tenemos que seguir, ¿no? Y hay un capítulo, va a haber un capítulo en el libro escrito por el director de la carrera en la UCEMA de inteligencia artificial, Sergio Perniche, sobre el tema que, bueno, él lo escribió juntos con ChatGPT en realidad. Así que ahí hay un diálogo interesante para ver también. Sí, está firmado Sergio Perniche y ChatGPT. Eh, a ver, hay varios comentarios. Prefiero pasar una pregunta. Un comentario que me parece interesante porque es un preconcepto que es difícil de sacar, creo, entre los papás. Luis Gasal dice, probablemente en la Argentina, lo que el VA concede en los Estados Unidos, se piensa que los estudios secundarios proveen. Es decir, que la escuela secundaria provee una formación como la que el VA en el imaginario de los papás, ¿no? No sé qué opinan o Eh, qué han yo, agregado. yo opinaba eso mismo, o sea, yo siempre fui muy escéptico con el VA y yo opinaba eso mismo hasta que vi el caso de mi hija cuando tenía 17 y no tenía como eh, una vocación así muy estrecha. Yo creo que tu hija no quería estudiar medicina, ¿no? Ujú. Entonces ahí hay unos casos donde mi hija estaba entre filosofía, historia, terminó en comunicación. Entonces yo creo que depende, la respuesta es que me parece que depende, y como decía Sibyl, por ahí no es para todos, pero
esto acá, yo diría, no repite lo del secundario porque es una discusión a otro nivel, es a nivel universitario. Y entonces, yo, por ejemplo, cuando estudié economía, yo tomé un curso de sociología, eh, pero era sociología en la Facultad de Ciencias Económicas Y me para acuerdo. economistas. Ujú. Entonces, si uno hace el BA, en el BA uno toma un curso de sociología, pero del departamento de sociología. Toma un curso de elementos de ciencia política, pero del departamento de ciencia política, porque uno no está confinado. Entonces, en realidad uno está expuesto eh, a los especialistas de cada área con la concepción del BA, que es estudiar en una universidad o en un college. O sea, uno no está eh, restringido a una facultad determinada. Es verdad que en algunos colegios, en el colegio Paideia, había muchos de los profesores en el secundario también eran profesores universitarios. Entonces, a veces hay profesores de excelencia en el secundario, así que en ese sentido, desde ya, algunos colegios ofrecen una eh, educación de excelencia, pero lo que van a ver en la universidad están en otra etapa de maduración, entonces aunque vuelvan a ver algunos de los mismos temas, no es lo mismo. Y aparte, con esto les posibilita, me parece, a ir pensando efectivamente para qué lado quieren disparar. Lo que nosotros adoptamos acá en el bachillerato universitario, el BA de la universidad, es donde tienen que estudiar 4 materias de humanidades, 4 de ciencias exactas y naturales, 4 de ciencias sociales. Entonces, no es para cualquiera porque hay muchos que no quieren volver a ver matemáticas. Los que acá quieren hacer el BA, bueno, tienen que ver álgebra, análisis matemático, estadística, eh, eh, ecosistemas y medio ambiente. Entonces, es una educación realmente demandante. Yo no diría que es un ciclo de fundamentos. Por eso no lo llamamos ciclo básico común. Es un ciclo de fundamentos, es bastante demandante. No es para cualquiera porque exige a alguien que está dispuesto a meterse en todos estos campos al mismo tiempo. Y aparte, como decía Civil, bueno, eh, unas cosas que se piden a todos los estudiantes en la universidad, eh, acá en la Universidad del SEMA, no sé si en derecho, en abogacía, pero seguro en todas las demás, es pensamiento computacional. Entonces, todos tienen que hacer con pensamiento computacional, supongo que va a llegar después algo de inteligencia artificial, pero el BA le suma 2 cosas que no son estándar y que vienen de la tradición de artes liberales. Uno es debate oral, o sea, porque uno en la vida, uno puede pensar que esta es una habilidad para Demóstenes, para los debates públicos, para dirigir la república, pero también en la vida privada. Uno tiene que continuamente exponer y defender ideas. Entonces, debate oral es parte de la tradición de artes liberales y el otro es comunicación escrita y creativa, eso de poder plasmar en palabras lo que uno está pensando, soltarse en eso, que es muy desigual. Hay chicos que ya han hecho eso antes, otros que no. Entonces, esto de la autoexpresión, porque es algo que hagamos lo que hagamos, continuamente vamos a tener que estar expresando ideas por escrito o oralmente. Entonces, esas habilidades yo diría que algunos chicos desarrollaron en la secundaria, otros no, pero uno las puede continuar eh, desarrollando a otro nivel. Y eso es una marca tradicional de las universidades norteamericanas, enfatizar eso. Y que acá no se le ha dado, me parece, por ahí los que estudian abogacía, sí es muy importante defender las ideas, pero en economía, por ejemplo, yo recuerdo cuando estudiaba un solo examen oral y era en unas Ujú. instituciones de derecho público, si no era todo Ujú. escrito. Tal cual. Así que, Somos misma generación. Una pregunta sí. de Marcos. Respecto a la interacción, sí, ¿cómo ven ustedes la importancia de la interacción de los chicos que hacen, para mí son todos chicos, va, que hacen el BA con los alumnos de otras carreras? Eh, si lo ven como un activo, como una necesidad, como un valor agregado.
No sé, ¿qué piensan de esto? Es la pregunta de Marcos. Yo creo que lo vemos positivamente eh, en ambas direcciones entre los chicos. Em, Desde ya, la idea del BA en sí es que haya chicos muy distintos, ¿no? Y si ustedes, los que están eligiendo hacerlo, son tan diversos, ¿no? Que ya hay mucha diversidad, pero desde ya también les enriquece hablar con los de otras carreras y pensamos que lo mismo. Así que la interacción entre los chicos lo vemos muy positivamente y no, sin ningún problema. Quizás donde es un poco más, no diría, bueno, es difícil o hay que pensar cómo manejarlo, sería no tanto entre los chicos, sino entre las autoridades de otras carreras, profesores de otras carreras, porque, y bueno, esta es mi observación, ¿no? Como extranjera, yankee, que después de mis años acá, es que hay mucha más identificación con una carrera específica. Y yo, que me llevó tiempo acostumbrarme, ¿no? A que cada carrera por su mismo, quizá. Es una forma extrema de decirlo, pero creo que es natural, ¿no? Si las responsabilidades administrativas estamos acostumbrados a tenerlas de una manera, el BA es disruptivo en ese sentido Ujú. y tenemos que buscar o sea, cómo gestionar eso. Pero con los chicos, no, yo no, o sea, veo todo positivo la interacción. Leo un comentario de Alejandra Salinas que me pareció muy interesante. Dice sobre, bueno, la formación en fundamentos. En el St. John's University en New Mexico y en Nápoles, los profesores rotan las materias que dictan, es decir, historia, matemáticas, física, van rotando, no dictan siempre la misma materia. Me parece muy interesante el dato. Este, a ver, aquí a ver, hay muchos comentarios y muchas felicitaciones, por así decirlo. Yo lo que estoy haciendo, después ustedes lo tienen frente a ustedes, así que lo pueden ir leyendo. Yo busco básicamente preguntas y les quiero complicar la vida, si no, no tiene gracia, ¿no? Este, una pregunta, bueno, lo hemos charlado, pero digamos dos preguntas mías en una. Eh, Se supone que quien hace el BA después sigue haciendo estudios, ¿correcto? Normalmente una maestría más puntual. Esa es una de las preguntas. Y la segunda pregunta es, ¿cómo ven ustedes un programa? Ya lo hemos charlado un montón, pero me parece interesante charlarlo en este ámbito tan disruptivo para la tradición argentina, por así decirlo. O sea, no, me voy de Iberoamérica y vamos aquí a la Argentina en función del mercado educacional, los chicos que a los 17, y más los papás, que a los 17 años deciden la carrera. ¿Cómo ven ustedes el crecimiento de un programa tan disruptivo como es este? Que es totalmente distinto a cualquier otro programa que se ofrezca hoy en la Argentina. Es lógica. Sí, yo voy a hacer una contestación muy breve de mi parte y después se lo dejo a Sibyl porque ella creció con este sistema. Pero eh, yo siempre había estado muy ah, orgulloso, digamos, de mi formación como economista. Yo creo que recibí una muy buena formación, pero después estudié una maestría en economía y un doctorado en economía. Y entonces terminó siendo economía más economía, y no tomé, como conté, un curso de sociología, pero sociología para economistas. No tomé ningún curso de ciencia política y después me dediqué a la economía política y así como está la micro de la macro, uno podría decir que la ciencia política es la micro de la economía política. Entonces eso lo tuve que aprender después. Ningún curso de psicología. Y entonces yo me doy cuenta que alguien que haga el BA va a tener que tomar cursos de psicología, de sociología, de ciencia política, y entonces para alguien que quiera hacer una maestría y un doctorado, a mí me parece que va a recibir una formación, digamos, mucho más amplia
aparte de una formación sólida, mucho más amplia que la que yo recibí en economía, que fue muy estrecha en ver economía 1, 2, 3 y a veces 5 veces. Y entonces, desde ya, eso viene bien ver algo de vuelta, pero al mismo tiempo tener alguna idea más de los campos aledaños creo que nos dan más espalda. Así que, pero bueno, Sybil por ahí tiene algo más que decir también, porque tradicionalmente el BA yo lo veo útil para estudios de grado y posgrado, pero en Estados Unidos no nació de esa manera, por ahí nació de una manera más flexible o más amplia, ¿no? Sí, yo creo que si está la expectativa de, buena la pregunta, muchos sí van a hacer eventualmente un posgrado, una maestría, doctorado, pero creo que en general entre la población que hace títulos de grado, muchos de otras carreras lo van a hacer también. Yo diría que para el BA lo más importante es que uno esté preparado para hacer cualquier maestría, Ujú. eventualmente doctorado, ¿no? O sea, alguien que es más humanística, igual tuvo que hacer la serie difícil y completa de matemática, entonces si decide que estudiar economía, va a poder hacerlo porque tiene la base matemática para hacerlo. El economista como Jorge, como el caso de Jorge, que no tenía clases en cursos de historia o de letras, va a estar Doy en fe, más doy fe de condición, eso ¿no? porque, digamos, me tocó lo mismo que a Jorge. Sí, como bueno, si quisiera después hacer doctorado en literatura, lo va a poder hacer mejor. Pero entonces, pero no es necesario, no todo el mundo quiere seguir especializándose, ¿no? En el mundo educativo. Y ahí creo que sí, quizás este es lo que yo quería decir. La verdad que el BA está diseñado para que una persona salga como una persona educada, ¿no? Un líder y algunas cosas técnicas o prácticas se pueden aprender fácilmente, ¿no? Por un curso aparte, un curso vocacional, algunos quizás dentro del BA, como es el caso de ciencias informáticas que tenemos acá. Em, pero a donde iba es que hay algunas personas que son muy emprendedores, ¿no? Muy creativas, em, que terminen el BA y ya entran en el mundo, trabajan en una empresa y no ven en el sector de ONGs, y les va muy bien. Hay muchos ejemplos, ¿no? Uno de mis preferidos, bueno, porque lo admiro, es Jack Ma, que hizo el BA en una universidad americana en China hace tiempo, creo que no sé si sigue existiendo, y fundó después Alibaba, ¿no? Ujú. No, o sea, hacer un BA no es la única forma de ser creativa, emprendedor, ¿no? Original, líder, pero es una buena manera, ¿no? Porque tiene ese espíritu. Y si ustedes ven, creo que sí, o sea, yo tengo una colección de personas, líderes impresionantes que salieron del BA y hicieron cosas maravillosas. Entonces, no creo que todo el mundo que haga, que haga el BA tenga que hacer un posgrado. Muchos lo van a hacer y van a poder hacer cualquier. No contestamos la segunda pregunta, creo, me parece, Edgardo, Yo ya no, yo te escuchaba y ya me perdí. No sé cuál era la segunda pregunta. bueno, o sea, cómo se Ah, ok, puede ok, difundir este la vi. modelo Claro, en... exacto, que es la pregunta del desafío en un mundo tan distinto, porque el BA en la Argentina, los papás, salvo que hayan tenido un contacto con el sistema americano por haber vivido, estudiado, no sé, allí, no tienen idea de qué significa la lógica detrás de un BA. Sí.
bueno, por suerte son muchos los que habrán visto eso, ¿no? Y algunos, lo que hemos notado es que entre los chicos que están eligiendo hacer el BA y los papás, que no hemos conocido a todos los papás, pero los papás también sospecho, hay cierto espíritu, ¿no? De espíritu pionera, de liderazgo, de tomar un riesgo, ¿no? A veces tenemos que arriesgarnos un poco, ¿no? Para innovar, ¿no? Los Así que primeros, siempre bueno, los primeros. Es sí, así. sí, sí. Ok, nos estamos quedando, en realidad nos hemos quedado sin tiempo. A ver si hay alguna pregunta más que... Hay un montón de comentarios. Ahí hay otro comentario, por ejemplo, de Marcos que dice los emprendedores en general y reafirman no son especialistas, cual es cierto, sino generalistas. El BI prepara justo para eso, ¿no? Este, pero bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Muchísimas gracias. Yo siempre tengo la costumbre de al expositor, en este caso a los expositores, que sean ustedes quienes cierren el seminario. Así que all yours. Y gracias de vuelta, Civil, Jorge. Estamos muy lejos, ¿no? A un piso de distancia en este momento. Pero bueno, muchas gracias. Jorge, Civil, lo que ustedes quieran y el proyecto, ustedes saben, yo creo que es fantástico. Y creo que cada vez va a haber muchos más estudiantes en un programa bueno, que es absolutamente distinto a cualquier otro programa. Yo, bueno, solo decir que cualquier, cualquier duda, cualquier pregunta, bueno, estamos abiertos a cualquier consulta civil. Lo mismo y bueno, le agradezco a todos que han participado. Muchos de ustedes, o sea, están participando también en el proyecto de alguna forma o varias formas, enseñando, hablando con los alumnos, escribiendo capítulos, participando en la investigación. Y gracias, por supuesto, a Edgardo por este espacio en particular y por acompañar el BA, el programa BA en Sí, general. muchísimas Muchas Bueno, gracias. gracias a a ustedes. todos. Y entonces, hasta que llega el Zoom, ahora lo voy a cerrar. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Y otra vez, Civil, muchísimas gracias, Jorge, también. Un abrazo a todos. Un abrazo.